El día de hoy en Café Chejo, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el investigador Lauro Zavala acerca del género del cuento. Pienso que todos los seres humanos siempre estamos narrando historias y nos gusta que nos cuenten historias. Y las historias nos permiten entender mejor nuestra experiencia. Lauro Zavala es investigador, docente, así como doctor en literatura hispánica. Su libro, Elementos del discurso cinematográfico, ha sido galardonado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su libro, Relatos vertiginosos, ha sido seleccionado para la edición especial de la SEP en 2001. Y su libro, Relatos mexicanos posmodernos, también ha sido seleccionado para la edición especial de la SEP en el año 2004. Actualmente, el autor es presidente de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, así como director de la revista especializada en relato breve, El Cuento en Red. Bueno, en realidad yo soy narratólogo. Trabajo más bien problemas de teoría literaria y de teoría narrativa. Originalmente mi interés teórico en mi propia tesis de doctorado siempre ha sido tratar de entender cómo es que una narración produce un efecto emocional en el lector o en el espectador. Entonces, siempre he estado estudiando estos elementos narrativos que son comunes no solamente a la literatura, sino al cine y otras formas de narración. Lo que ocurre es que el cuento ocupa un lugar estratégico en la teoría narrativa. Me parece que incluso es más útil para la teoría el estudio del cuento que el estudio de la novela. En la novela cabe todo y no hay una única una estructura específica, ¿no? En cambio el cuento, sobre todo el cuento clásico, es mucho más exigente y más riguroso y por supuesto mucho más económico. Por eso creo que es tan útil estudiar ahora las formas de narración extremadamente breve, porque suspenden todas las condiciones que hacen posible el resto de los géneros. ¿En qué se distingue el trabajo teórico de un escritor y el de un investigador literario? La antología que hace un escritor es la antología de lo que para este escritor o escritora son los cuentos que le resultan más entrañables y que han influido de alguna forma en su escritura, ¿no? Con los que tiene una relación personal muy directa. Pero en cambio la antología que hace un investigador, aunque es un lector apasionado, ¿no? Pero en realidad es un trabajo diferente. En el año 1953, el investigador Luis Leal publicó lo que hasta el día de hoy sigue siendo la única historia del cuento mexicano. Él mismo hizo una antología que acompañaba esta historia y esa antología anotada la fue actualizando hasta el año de su muerte, en 2008, por ahí así, ¿no? Entonces es un caso realmente muy sorprendente. Y 50 años después de que él publicó esta historia, se llama Breve Historia del Cuento Mexicano, en el año 2003, yo publiqué un libro que se llama Paseos por el Cuento Mexicano, donde incluí varios ensayos sobre la historia del cuento mexicano, incluyendo una lista de lo que considero que son los 100 libros de cuento mexicano más importantes durante esos 100 años, desde el punto de vista de la evolución del género, ¿no? Es decir, no necesariamente los que más me gustan a mí, porque eso habla de mí, sino los que son importantes para el género, porque eso habla del género, ¿no? Creo que esta es una diferencia importante para un investigador. ¿Cuál es el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Es Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar. Es un texto de 1957 y es un texto completamente posmoderno que está dialogando con la posmodernidad de las ficciones de Borges, ¿no? de unos cuantos años, del año 44. Y es un texto metaficcional, o sea, un texto que trata acerca del acto de escribir y del acto de leer, y lo convierte en el tema del mismo texto, ¿no? En este texto tenemos dos párrafos, ¿no? El primer párrafo cuenta la historia del lector del texto y el segundo párrafo es un fragmento del texto que está leyendo el lector, pero que se fusiona con la historia del lector. Entonces, esta fusión de planos, como en una pintura de Escher, o como en un dibujo de Magritte, o como en las Meninas de Velázquez, o en la Rosa Púrpura del Cairo, etc. Esta tradición de la reflexividad de la narración sobre sus condiciones de posibilidad
generan un final que es un simulacro de epifanía, ¿no? Este final en Continuidad de los Parques es el final donde un esposo celoso o un amante celoso probablemente va a matar al amante de su mujer, pero este acto criminal no ocurre en el texto, sino que lo imagina el lector. Entonces hay un simulacro de final que produce el hecho de que es el único texto en la historia de la literatura donde el lector se convierte en cómplice de un crimen. Este texto de Cortázar es un texto muy útil para entender la evolución de la narración, ¿no? y permite entender este concepto del simulacro de epifanía con toda claridad. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus cuentistas mexicanos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. La minificción es el género más reciente de la historia literaria, pero se trata de un fenómeno de naturaleza silenciosa, pues su epicentro se encuentra en las salas de lectura y ante las pantallas electrónicas, lejos del barullo de los premios literarios, los géneros convencionales y la publicidad recibida por los grupos del poder cultural. Lauro Zavala. Café Chekhov continúa conversando con el investigador Lauro Zavala acerca del género del cuento. Creo que todo narratólogo le conviene empezar efectivamente por estudiar al cuento, que es el género, es la matriz narrativa fundamental, y eso le permitirá entender qué ocurre en la novela o la novela corta y qué ocurre en la minificción más fácilmente. ¿En qué consiste la minificción? Creo que algo interesante que ha ocurrido en la literatura en los últimos 100 años es que ha surgido un nuevo género literario al que llamamos minificción. No es solamente una versión más corta que la de un cuento convencional, sino que también incluye otras formas de escritura donde se integran elementos de todos los géneros literarios. Entonces, este nuevo género ha dado motivo a distintos congresos internacionales, antologías, y es muy interesante ver que este género se ha estudiado casi exclusivamente en lengua española. Hacen falta congresos sobre minificción en todas las otras lenguas, donde también se escribe bastante y muy bien. El hecho de que haya estos congresos ha propiciado que exista una conciencia del género, y este nuevo género ha propiciado también la producción de distintas formas de investigación que se conectan con todos los campos de estudio del cuento. ¿Qué podrías compartirnos sobre el nacimiento del género de la minificción? Este nuevo tipo de texto, cuando se convierte en un proyecto literario, da lugar a un libro con una unidad textual. Entonces, el primer libro que registramos como parte de este nuevo género se publicó en México cuando terminó la Revolución en 1917. Es un libro de Julio Torri, que pertenecía al Ateneo, y este libro se llama De Fusilamientos. Se inicia con un homenaje a la literatura europea. Es un homenaje al mito de las sirenas, se llama a Circe, ¿no? Dedicado a este personaje mítico, y es el texto fundacional de la minificción en lengua española, ¿no? Y es muy interesante que esto ocurrió en México. Y muchos años después, ya a mediados de los 80, se escribió la primera tesis doctoral sobre este tipo de textos de Dolores Koch en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y está dedicado a Torri
a Arriola y a Monterroso. En tu opinión, ¿con qué otros atributos cuenta el relato de Torri? Este es un texto fundacional, no solamente porque es el primer texto del primer libro de este nuevo género literario, sino que también es el primero de una serie de textos que se han escrito en la lengua española, muy breves, en homenaje al tema de las sirenas, ¿no? Incluso el colega Javier Perucho hizo una antología solamente de textos breves dedicados a las sirenas, y esa antología ha ido creciendo también con los años. Se ha convertido en una especie de nuevo subgénero, ¿no? Escribir minificciones sobre el dinosaurio o escribir minificciones sobre las sirenas. Y como esto hay muchos otros subgéneros que están surgiendo en el género de la minificción. ¿De qué se trata el cuento A Circe de Julio Torri? El texto de Torri, como en cualquier minificción que tiene una extensión mayor a una línea, en realidad se cumple muy bien lo que decía Julio Cortázar cuando señalaba que la diferencia entre los géneros en el caso del cuento está en que mientras la novela gana por puntos, el cuento gana por knockout, pero el knockout está en las últimas líneas. Entonces, las últimas líneas, la última línea del texto de Torri es prácticamente un emblema de esta literatura, cuando en primera persona el narrador habla de su deseo de conocer a las sirenas y termina diciendo: como estaba dispuesto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Este final irónico es retomado por otros escritores, y uno de los más interesantes es lo que hizo Ana María Shua, ¿no? Casi todos los autores de textos sobre las sirenas son hombres. Entonces, cuando Ana Shua escribe su propia versión, dice: pues todo esto no tiene sentido porque las sirenas desafinaban, ¿no? Es una versión femenina que se atreve a desmitificar, ¿no?, la figura de las sirenas como algo extremo, idealizado, inalcanzable, ¿no? Y ella, como mujer, simplemente ironiza este mito, ¿no? Bueno, esto ha creado este texto ha generado esta tradición donde otra vez distintos escritores han jugado y han puesto en escena su estilo, su visión del mundo y de la literatura y del género con un pretexto literario como es el mito de las sirenas. Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Al regresar, Lauro Zavala nos hablará de uno de sus cuentistas latinoamericanos favoritos y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. En general, la investigación del cuento mexicano ha estado orientada casi exclusivamente hacia la crítica de autores, y es por ello que todavía es necesario dar mayor atención a la teoría y el análisis de cuento, la didáctica del cuento, la historia del cuento mexicano, los estudios sobre géneros específicos, la traducción de cuentos, la adaptación de cuento a cine y la presencia de cuentistas mexicanos en el extranjero y de cuentistas extranjeros en México. Lauro Zavala. Café Chekhov continúa conversando con el investigador Lauro Zavala acerca del cuento como tema de investigación. El cuento siempre cuenta dos historias: la historia aparente y la historia oculta que se revela como una epifanía al final, ¿no? Esa es la estructura del cuento clásico. Y por supuesto, bueno, escritores como el mismo Monterroso se alejan del cuento clásico, no les gusta la sorpresa final porque es algo previsible,
y entonces dejan el final abierto, que es el cuento moderno, como en Chekhov, ¿no? Pero sin embargo tenemos todavía esta estructura implícita de las dos historias. Y en el cuento posmoderno, que es lo que yo he estado estudiando, aparecen simultáneamente las características del cuento clásico y simulacros del cuento moderno. Entonces, simultáneamente aparecen estas dos tradiciones en una misma película o en un mismo texto literario. ¿Cuál sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? Bueno, es muy interesante ver cómo textos tan breves han generado distintas respuestas de muchos escritores, y tal vez el caso extremo, mejor conocido, es el dinosaurio del mismo Monterroso. En el año 2001, la editorial Alfaguara me invitó a hacer una compilación de algunos de los textos de creación y de análisis que se han producido a partir del dinosaurio. Finalmente dejó fuera todo lo que era análisis y conservó algunas de las parodias, secuelas, precuelas, entrevistas y otros materiales literarios sobre el dinosaurio. Esto que se llama El dinosaurio anotado es una especie de edición crítica del dinosaurio. Ha ido creciendo de tal manera que en este momento está en prensa una versión actualizada de más de 300 páginas con materiales de escritores de más de 25 países que están dialogando con este texto, y es una tradición ya muy creativa y muy irónica, ¿no? Porque bueno, todos los escritores que han escrito algún libro de minificción en algún momento hacen su propia versión del dinosaurio, lo mezclan con otros textos o con otras tradiciones textuales, y lo que hacen también es ironizar y tratar de terminar con esta tradición, y eso ha generado un nuevo género irónico, lo que yo llamo los dinocidios, ¿no? Textos escritos para acabar con el dinosaurio, pero el dinosaurio sigue vivo y coleando como casi un género literario, y bueno, sigue siendo un caso único. ¿A qué atribuyes que el cuento de El dinosaurio se haya convertido en un fenómeno literario? Eso que en parte se debe a la figura misma de Monterroso, que era un escritor muy apreciado, muy querido, y este fue el único texto realmente tan breve que escribió, ¿no? Escribió libros en todos los géneros literarios, no siempre textos breves, pero sí muy concisos, y es un texto que puede ser interpretado, por ejemplo, como un texto que incluye una historia policíaca, una historia romántica, la historia de un crimen, hay una connotación ecológica si uno la quiere encontrar, y así uno puede encontrar prácticamente todo lo que uno desee en términos de todas las tradiciones de los géneros literarios, si uno lo lee, digamos, entre líneas, aunque solamente es una línea, ¿no? Entre palabras, digamos. Entonces, creo que el texto mismo es un homenaje a la imaginación de los lectores, que lo leen de muy distintas formas, y es un referente de cómo leemos un texto. ¿De qué se trata el cuento El dinosaurio de Augusto Monterroso? ¿De qué trata? Bueno, voy a leer el texto completo en la edición autorizada por Monterroso. El título es El dinosaurio, y dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y hay distintas variantes, ¿no? Por ejemplo, el más conocido, que es el de José de la Colina, La culta dama. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Es una delicia, me respondió, ya estoy leyéndolo. Y como hay una serie de variaciones. En la nueva edición hay variantes de cada uno de los grandes libros de la cultura occidental, ¿no? Son distintas variaciones del dinosaurio según pues Flaubert, Balzac, Zola, etcétera, etcétera, o siguiendo la línea de grandes novelas o de grandes cuentos, y así sucesivamente. Sí se pueden utilizar aforismos, incluyendo un dinosaurio, o se pueden tomar el dinosaurio como inicio de cuento, o tomar el texto como el final de un texto en un taller de creación. En fin, hay toda clase de juegos que se derivan de las distintas apropiaciones de este texto. En realidad ya no es el texto en sí mismo, sino es la manera como los lectores se lo apropian, juegan con él y lo convierten en otra cosa.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. En nuestra próxima emisión, charlaremos con el escritor Andrés Neumann acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Al que le ocurren cosas escribe cuentos y al que escribe cuentos le ocurren cosas. Y sí sigo pensando que leer o escribir son actividades que de algún modo provocan ciertos argumentos en nuestras vidas. El narrador argentino Federico Falco dijo el otro día una cosa que podría servir como de primera aproximación a una respuesta. Dijo que un cuento, al menos un cuento interesante, está siempre al borde de dejar de serlo. Yo concuerdo, sintonizo mucho con esa idea de forzar el límite del género, ¿no? Más que el cuento receta, el cuento taller, decir, no, un buen cuento, como decía Poe o Quiroga, tiene que empezar por el final, no puede haber distracciones. Esa fórmula de la Coca-Cola creo que es solo una de las múltiples maneras que se puede hacer un cuento. Entonces a mí, casi al contrario de la escolástica cuentística, me interesan los cuentos que a pesar de que de algún modo transmitan una historia y dejen una huella memorable en términos narrativos en nuestro recuerdo, propongan algún tipo de subversión formal. En realidad cuando estamos leyendo, ganamos tiempo, ¿no? Tenemos la sensación, después de dedicar 1 hora o 2 a la lectura, sentimos que el día se detuvo o que el día multiplicó sus niveles, ¿no? Como si en 1 hora pudieran suceder más vidas que la tuya. Entonces uno cierra el libro o apaga el libro según suspende el libro según gustos. Me gusta esto de hiberna un libro, está bueno, ¿no? Un libro hiberne, o el que hiberna es uno mientras lo lee, y de pronto siente que el tiempo se hizo más denso, que ese tiempo no se fue, que ese tiempo aumentó de posibilidades. Así que cuanto más lee uno, más tiempo siente que ha ganado. Entonces creo que leo para ver si no pierdo tanto tiempo, leo para ver si lo gano.